Desarrollo de las capacidades familiares. La importancia aquí nos permite conocer y fortalecer las capacidades familiares para lograr la autonomía de las personas con discapacidad y a su vez la participación activa en las dinámicas familiares y en el medio en el que se desarrolla. En cuanto a las estrategias, tenemos a la capacitación de los operadores de servicio, es decir, mediante un plan de desarrollo familiar para el fortalecimiento de la calidad de vida de las mismas. Y segundo, los grupos de referencia, como las instancias de sostén y socialización. Esto consiste en la capacitación a las familias para el cambio de patrones culturales. En cuanto al plan de desarrollo familiar, tenemos que se van a dar la capacitación y formación de desarrollo de habilidades, nutrición, recreación, integración familiar, reinserción familiar, seguimiento y evaluación. Esta formación tiene como objetivo dotar a las familias de herramientas que les permitan plantearse metas y alcanzarlas. En cuanto a los espacios socioeducativos y terapéuticos, vamos a contar con la intervención de trabajadores sociales, psicólogas y psiquiatras, los cuales basarán en las propuestas establecidas con los enfoques de terapia familiar sistémica y psicodrama. Esto se lo hará a nivel grupal de acuerdo al tipo de discapacidad y a las características familiares. En cuanto a los grupos de referencia, tenemos que la base de la sostenibilidad de los logros alcanzados se verán fomentados por las personas con discapacidad y su familia. ¿Cómo se van a conformar los grupos de referencia? Vamos a tener que el agrupamiento familiar se ha propuesto en 3 formas de organización: el tipo y nivel de discapacidad, la ubicación de las familias y la tipificación familiar. En cuanto al seguimiento y monitoreo familiar, vamos a tener un sistema de seguimiento y monitoreo de la intervención familiar en la cual se va a realizar en 3 niveles. Primero será el grupo de referencia, segundo por los facilitadores y cuidadores y tercero por el equipo multidisciplinario. Siguiendo tenemos a las técnicas para el trabajo con familias, lo cual es un proceso de ingreso para que una familia ingrese al componente de fortalecimiento familiar que debe de cumplir con los siguientes procedimientos. El primero es: ingresada la persona con discapacidad, se va a realizar una entrevista con un familiar para llenar la ficha, en lo cual se consigan datos de los miembros de la familia, situación social, económica, salud física y mental, la educación y vivienda. En cuanto al segundo punto, tendremos al trabajo social, el cual va a realizar una visita domiciliaria. A través de la observación y la segunda entrevista se va a obtener y verificar la información de la primera ficha. Los datos obtenidos van a permitir elaborar el primer diagnóstico de la familia, así como brindar la posibilidad de mirar la problemática del entorno familiar. Es decir, se van a realizar el registro de datos en el centro por medio de instrumentos como la ficha socioeconómica de la familia, elaboración de un informe social y la lectura y firma de la carta de compromiso. En cuanto a los otros instrumentos utilizados por el área de trabajo social, van a ser la ficha de seguimiento, el récord de casos e instrumento, el registro de coordinación interinstitucional. El plan
de reinserción familiar en los centros de referencia y acogimiento inclusivo para personas con discapacidad consiste en la primera instancia el fortalecimiento desde la institución para luego generar corresponsabilidad con las familias y la comunidad. En el primer paso tenemos el diagnóstico de la familia de origen, es decir, un acercamiento sistemático para obtener datos y características relacionables de la familia de origen, que se podrá dar por medio de una aplicación de la metodología de investigación diagnóstica. En el segundo paso tenemos a la tipificación familiar. En base al diagnóstico psicosocial y a la caracterización se definen los tipos de familias existentes. Como tercer paso tenemos la sensibilización a la familia de origen, es decir, un abordaje y motivación a la familia de origen, identificación y relevancia de los aspectos de interés común en las familias de origen y el establecimiento de acuerdos y consensos de las siguientes intenciones. Como cuarto punto 1 tenemos a la intervención con la familia de origen, es decir, una búsqueda e identificación de las mejores estrategias que respondan al propósito mediante una elaboración y aplicación de un plan de desarrollo. Como 4.2 tenemos la intervención en la comunidad de la familia de origen. La identificación de las organizaciones sociales de base y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales pertinentes. Y como paso 5 tenemos el acompañamiento familiar, es decir, un seguimiento del plan familiar, la evaluación de los resultados en función de los objetivos del plan familiar y la reinserción o revisión del plan familiar.